Hola, bienvenidas a la clase 4 del curso de termodinámica. El contenido de esta clase 4 es el siguiente. Vamos a comenzar con un repaso de la clase 3. Después vamos a definir lo que son las susceptibilidades termodinámicas y vamos a ver los tres tipos de susceptibilidades que tenemos en sistemas de presión, volumen y temperatura, que son la compresibilidad isotérmica, el coeficiente de expansión térmica isobárica y una tercera susceptibilidad termodinámica. Ya que definimos las susceptibilidades, vamos a ver unas aplicaciones y por último vamos a ver ejemplos de estas aplicaciones. Comenzamos con un repaso de la clase 3. En la clase 3 vimos lo que era, cómo se definía el equilibrio termodinámico, que era un estado en el que había equilibrio térmico, mecánico y químico al mismo tiempo. Y dijimos que la termodinámica solo estudia estados en equilibrio termodinámico, y que cuando un sistema sufre un cambio de estado, atraviesa estados de no equilibrio, por lo que hay que esperar a que el sistema adopte un estado de equilibrio tras haber sufrido dicho cambio. Dijimos entonces que la ecuación de estado solo es válida para estados en equilibrio y no va a ser válida al momento de que el sistema atraviese estos estados de no equilibrio. Además, se definieron los sistemas simples como aquellos que pueden ser descritos por tres variables termodinámicas que llamamos x, y, z. Estos sistemas estarán descritos por una ecuación de estado de la forma z igual a z de x y y. En este caso, z es función de las variables independientes x y y. Vimos que al realizar una variación infinitesimal de las variables independientes x y y, obteníamos por cálculo 3 si esta ecuación de estado era bien comportada, es decir, si no había polos, digamos, en sus variables independientes. Vimos que el cambio infinitesimal que genera un cambio infinitesimal en x y un cambio infinitesimal en y sobre z era de esta forma. Entonces, un cambio infinitesimal en z va a ser proporcional al cambio infinitesimal en x, donde la proporcionalidad, digamos, es esta función dz en dx, parcial dz en dx, a y constante. Y dz va a ser proporcional a dy por esta, eh, por esta función dz en dy a x constante. Pero dijimos que tener la ecuación de estado en la forma z igual a z de x y y es equivalente a tenerla de la forma y igual a y de x y z, donde ahora la x y la z toman el papel de las variables independientes y la y es la que es función. Y entonces se cumplía nuevamente esta relación siempre que esta ecuación de estado fuera bien portada, suave, etcétera, finita. Entonces teníamos esta relación equivalente para cambios infinitesimales. Y asimismo se tiene para una ecuación de estado de la forma x igual a x de y y z, y la relación de cambios infinitesimales es esta. Haciendo álgebra obtuvimos que la regla inversa era de esta forma, que significa que la parcial de x con respecto a y a z constante es simplemente 1 sobre la parcial de y con respecto a x a z constante. Y obtuvimos la relación cíclica. Entonces aquí tenemos la parcial de x con respecto a z constante, y con respecto a z a x constante y z con respecto a x a y constante igual a 1. Si se fijan, este término es adimensional porque la y la y cancelan unidades, la z con la z cancelan unidades y la x con la x cancelan unidades. Entonces, esto no tiene unidades, esta relación, y esto es de utilidad para hacer análisis dimensional como veremos más adelante. Además vimos que un caso particular de los sistemas simples es el de los sistemas hidrostáticos con variables presión, volumen y temperatura, PVT. En estos existen tres tipos de procesos con una de sus variables constantes. Vimos el proceso isocórico a volumen constante, proceso isobárico a presión constante y proceso isotérmico a temperatura constante. Y estos procesos van a ser de utilidad
porque van a ser utilizados teóricamente al aplicar los cambios infinitesimales vistos arriba, estos de acá, pero en el caso en el que x, y y z son justamente p, b y t. Y con esto terminamos el repaso de la clase 3 y vamos al contenido formal de la clase 4. Una vez que ya introdujimos lo que es un sistema hidrostático y como ya obtuvimos las relaciones infinitesimales, la regla inversa y la regla cíclica para sistemas simples en general, vamos a aplicar estas reglas para sistemas PVT. ¿Ok? Entonces, pasamos al tema de susceptibilidades termodinámicas, donde vamos a hacer uso de ellas. En general, los sistemas hidrostáticos abarcan sistemas más complejos que el gas ideal, al que así se le conoce experimentalmente su ecuación de estado. Esta ecuación de estado, como ya habíamos dicho, es útil, es buena, es válida a bajas densidades y altas temperaturas. Sin embargo, determinar la ecuación de estado experimentalmente para otros sistemas menos ideales, más reales, puede ser más complejo, por lo que a veces se desconoce por completo la ecuación o solo se conoce en regiones limitadas en toda la región termodinámica. ¿Ok? Entonces, para determinar el comportamiento termodinámico, para determinar el comportamiento termodinámico de un sistema en cierta región, es útil describir las susceptibilidades termodinámicas. La palabra susceptibilidad hace referencia a la razón o ratio o tasa con la cual un sistema responde a un cambio de alguna de sus variables. ¿Ok? Entonces vamos a poner susceptibilidad. Hace referencia a la razón del latín ratio con la cual un sistema responde a un cambio de alguna de sus variables. Como ejemplo, vamos a hacer una analogía. En mecánica newtoniana tenemos que la segunda ley de Newton nos dice que un objeto con masa m, al que se le aplica una fuerza F, tiene una aceleración, por ejemplo mecánica, una disculpa, tiene una aceleración a igual a F sobre m. ¿De acuerdo? Es decir, dada una fuerza, la aceleración es inversamente proporcional a la masa, lo que significa que a mayor masa, menor aceleración genera esa fuerza y viceversa. Entonces, en este caso, la constante 1 sobre m se puede interpretar como una susceptibilidad del sistema mecánico pues hace referencia
la tasa de cambio con la cual el cuerpo responde a una fuerza externa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este es un ejemplo de mecánica. Vamos a pasar a las susceptibilidades termodinámicas. Bueno, la primera susceptibilidad termodinámica que vamos a ver es la de compresibilidad isotérmica. Entonces, supongan que tienen un fluido, en este caso aquí, dentro de un pistón o de una jeringa, como ustedes gusten, que está en equilibrio termodinámico, obviamente, a temperatura constante. Aquí tenemos valores de presión 1, P1, y volumen 1. Entonces, a cierta presión, tenemos que el gas en el interior toma un volumen V1. Si dejan la temperatura constante, en este caso obligándolo a estar aquí dentro de este baño térmico, pero cambiamos la presión a una presión P2, entonces el sistema adoptará un volumen V2. ¿De acuerdo? Este cambio de volumen del sistema, dado un cambio de la presión a temperatura constante, caracteriza a nuestro sistema, porque no es lo mismo hacer esto para un gas formado por moléculas de hidrógeno que con un gas formado con moléculas de helio, por ejemplo. Entonces, podemos hacer nuestra primera definición provisional como sigue. Compresibilidad isotérmica que denotaremos como kappa, subíndice T, o igual a kappa, se define como menos 1 sobre V2, V2 menos V1 sobre P2 menos P1. Entonces, ustedes, si no conocen un sistema, pueden simplemente caracterizarlo y decir, bueno, yo sé que este sistema, cuando le cambio la presión, va a tener cierto cambio en el volumen y defino esta compresibilidad isotérmica de esta manera. Y si se lo mido a helio, esta constante va a valer algo. Si se lo mido a hidrógeno, esta constante va a valer otra cosa, etcétera. Entonces, esta es una manera de caracterizar a nuestro sistema utilizando este proceso de compresibilidad isotérmica. ¿De acuerdo? Si se fijan, las unidades de kappa son 1 sobre P, que podemos medir en 1 sobre pascales, porque pues tenemos volumen sobre volumen, se anula, y tenemos 1 sobre presión, entonces las unidades de la compresibilidad isotérmica son de presión inversa. ¿De acuerdo? Notemos que el signo negativo de la ecuación aquí vuelve a la capa positiva, porque si aumentamos nosotros la presión de P1 a P2, entonces esta diferencia va a ser positiva. Veamos que si P2 mayor que P1, entonces P2 menos P1 es mayor que 0. Y P2 menos V1, bueno, vamos a ponerlo primero, P2 es menor que V1. Entonces, P2 menos V1 va a ser menor que 0. Entonces, V2 menos V1 sobre P2 menos P1 va a ser menor que 0. Y multiplicar por 1 sobre V2 no le cambia el signo porque el volumen es positivo. Esto es menor que 0. Entonces, la capa, que se define con el signo menos, va a ser positiva.
De hecho, vamos a ver más adelante que esta capa siempre es positiva eh, por razones de estabilidad, que bueno, ya hablaremos más adelante de eso. Y como notarán, pues dividimos por el volumen B2 para la definición. eh, es decir, estamos escalando esta diferencia de volumen con nuestro volumen final. Y esto se debe a que no es lo mismo comprimir un gas a un gas cierto volumen cuando el volumen es mayor o menor. Aquí, si se acuerdan del video de la jeringa de la clase 1, es más fácil comprimir el gas cuando el volumen es más grande y cuando el volumen es más pequeño cuesta mucho trabajo seguir comprimiéndolo. Si no se acuerdan, ustedes pueden intentarlo con una jeringa y verán que cuesta más trabajo comprimir conforme más pequeño se hace el volumen final. ¿De acuerdo? Entonces por ello es necesario incluir este volumen final. Y entonces simplemente tomamos la definición cuando los cambios son infinitesimales y obtenemos la definición formal de la compresibilidad isotérmica. Entonces tenemos menos 1 sobre B por la parcial dB en dP a temperatura constante. Entonces, un sistema se puede caracterizar midiendo su compresibilidad isotérmica para distintos valores de temperatura. ¿De acuerdo? Y en general, el valor que tome capa de T para cierto sistema, capa sub T, disculpen, para cierto sistema, va a ser función de la temperatura en la que le estén midiendo y de la presión a la que le estén midiendo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la definición de compresibilidad isotérmica. Isotérmica, que va a ser nuestra primera susceptibilidad termodinámica. Otra susceptibilidad que se puede medir es la respuesta de un gas a cambios de temperatura cuando se mantiene la presión constante. Entonces, nuestra siguiente susceptibilidad es el coeficiente de expansión térmica isobárica. Entonces, recordamos el experimento mencionado la clase pasada, en la que se calienta el aire dentro de un globo, manteniendo la presión constante, ¿no? Comenzamos a una temperatura T1, entonces el gas dentro del globo tendrá un volumen V1. Recuerden que las paredes del globo son suaves y diatérmicas. No, bueno, sí, diatérmicas y suaves, pero aquí lo importante es que sean suaves, tal que se puede expandir el aire dentro. Entonces, si calentamos de alguna manera el gas dentro del globo a una temperatura T2, la presión interna aumentará momentáneamente, pero el gradiente de presiones, es decir, hay adentro mayor presión que lo que hay afuera, empujará hacia afuera las paredes del globo hasta que la presión interna con la externa se equilibren. Entonces, por segunda ley, las paredes del globo van a dejar de expandirse y se van a quedar quietas, ¿no? En ese momento el globo otra vez alcanzará equilibrio termodinámico y en este momento el gas dentro del globo habrá crecido a un volumen V2. Por supuesto, no es lo mismo si calentamos de T1 a T2, nitrógeno, por ejemplo, o helio. Entonces, el volumen final del helio va a ser distinto que el del nitrógeno y con esto podemos caracterizar a nuestro sistema midiendo esta diferencia. Entonces, comenzamos con una definición informal. Podemos caracterizar
un sistema mediante su coeficiente de expansión térmica isobárica, que vamos a definir momentáneamente como beta igual a 1 sobre V2, el volumen final, y luego multiplicado por la relación V2 menos V1 sobre T2 menos T1, la diferencia de temperaturas. Como podrán ver, este coeficiente tiene unidades de 1 sobre temperatura, ya que volumen con volumen se cancela. Entonces, esto tiene unidades de 1 sobre temperatura, que se puede medir con Kelvin a la menos 1, 1 sobre Kelvin. Y noten que se vuelve a dividir por el volumen final, pues el valor V2 sobre V1, V2 menos V1 sobre T2 menos T1 será distinto dependiendo justamente a qué volumen se está trabajando, a qué volumen V2 se está trabajando. Este coeficiente puede ser positivo o negativo. En este caso va a depender de la sustancia. Y esto puede ser un poco contraintuitivo porque uno pensaría que siempre que se caliente un material, el volumen va a crecer, pero esto no necesariamente es cierto. De hecho, el agua, que es una sustancia medio extraña, hay una región de temperaturas a presión constante en la que cuando se aumenta la temperatura, el volumen disminuye. Eso es cerca del punto de congelación, de hecho. Entonces, en ese caso, beta sería negativo, porque se aumentaría la temperatura, pero esta diferencia sería negativa. Pero en general, pues con otros materiales, este beta es efectivamente mayor que cero. Eso ya lo veremos más adelante, en que veremos ese caso del agua. Y si tomamos el límite en el que los cambios son infinitesimales, obtenemos la definición formal del coeficiente de expansión térmica isobárica. Entonces ponemos la definición. Beta se va a definir como 1 sobre V dV dt a presión constante. Y esta es nuestra segunda susceptibilidad termodinámica, y con esta se puede caracterizar distintos sistemas midiendo beta para distintos intervalos de t, distintos intervalos del volumen a presión constante. Y en general, beta va a ser función tanto de t como de p. Va a ser función del intervalo de temperatura al que medimos y a la presión a la que estamos midiendo. ¿De acuerdo? Como tercera y última susceptibilidad termodinámica, recordamos este experimento de la clase pasada. Entonces tenemos un sistema con paredes rígidas que mantiene su volumen constante, y dentro tenemos un fluido a una temperatura T1 con presión P1. Si
permitimos que una de las paredes sea diatérmica y lo ponemos en contacto con un sistema a mayor temperatura, entonces este sistema le va a transmitir energía a nuestro fluido y entonces la temperatura va a aumentar a una temperatura T2. Y con ello la presión va a pasar a una presión P2. Entonces ustedes podrían pensar en un coeficiente, llamémosle gamma, cuyo nombre es más difícil de definir porque pues es el cambio P2 menos P1 conforme cambiamos T2 menos T1. Si se fijan, esto tendría unidades de presión entre temperatura, por supuesto. Claro, ustedes podrían pensar en reescalar este coeficiente a una presión P2 y a una temperatura T2, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden medir esto experimentalmente y obtener este coeficiente gamma, pero resulta que hay una manera equivalente de obtener gamma utilizando los otros dos coeficientes que ya medimos, el beta, el kappa y el beta. Recordamos que dado que tenemos PBT, dos independientes, y una dependiente, mediante la ecuación de estado, que de hecho desconocemos, ¿no? Porque justo estas mediciones las haríamos para determinar el comportamiento de esto. Si tuviéramos la ecuación de estado, no necesitaríamos medir esto porque esta información nos la daría la ecuación de estado. Pero como no la tenemos, simplemente vamos a asumir que existe una ecuación de estado que no conocemos y esta ecuación de estado nos permite relacionar las variables, ¿de acuerdo? Entonces, vimos para los sistemas X, Y, Z, pero en este caso particular estamos utilizando P, V y T, que tenemos la relación cíclica. dP en dt a volumen constante por dt en dV a presión constante por dV en dP a temperatura constante nos va a dar igual a -1. Si despejamos dP en dt, vamos a obtener dP en dt a volumen constante igual a -1 entre dt en dV a presión constante por dV en dP a temperatura constante. Pero ahora usamos la regla cíclica la regla del inverso, la que acabamos de utilizar es la cíclica. Utilicemos la regla del inverso sobre dt en dV a presión constante y obtenemos que dP en dt a volumen constante es igual a dV en dt a presión constante porque usamos la regla del inverso y pasamos el signo para acá abajo menos dV en dP a temperatura constante. Entonces, este término usamos la regla del inverso para pasarlo arriba, el menos lo bajamos, eso da igual, y acá abajo se queda el dV en dP, ¿de acuerdo? Y esto va a ser, multiplicamos por 1 sobre V arriba, dV en dt a presión constante, y hacemos lo mismo abajo, menos 1 sobre V, dV en dP a temperatura constante. Pero esto es justamente
nuestro coeficiente beta y este es nuestro coeficiente kappa. ¿Ok? Entonces, tenemos que el cambio en la presión con respecto a la temperatura a un volumen constante está dado por beta sobre kappa T, es decir, el coeficiente de expansión térmico isobárico, beta, sobre nuestra compresibilidad isotérmica. Entonces, la relación que bien podríamos medir experimentalmente, aquí le llamé gamma, pero pues realmente no es la letra que se utiliza. No he encontrado una letra que se utilice para este coeficiente, de hecho, simplemente es el dp en dt, o tercer coeficiente. Se relaciona con lo que ya teníamos experimentalmente. Entonces, si midieran beta y kappa, pueden obtener el tercero directamente mediante esta relación. Ahora, por supuesto, este, esta susceptibilidad describe cómo cambia la presión de un sistema hidrostático a volumen constante. Como pueden ver, tiene unidades de kappa tiene unidades de 1 entre presión, beta de 1 entre temperatura. Entonces, esto tiene unidades de presión entre temperatura. Es decir, pascales sobre Kelvin. Y pues obviamente al ser eh, función de estas dos, va a ser función tanto de la temperatura como la presión. ¿De acuerdo? Porque estas dos son funciones de la temperatura y la presión. Entonces, esta fue nuestra tercera susceptibilidad termodinámica y por supuesto depende de cada sustancia. Cada sustancia le podemos medir esto y nos va a dar algo distinto porque pues obviamente cada sustancia nos va a dar un beta distinto y un kappa distinto. Ya que definimos nuestras susceptibilidades termodinámicas, podemos ver una primera aplicación. Entonces, dados kappa y beta, las susceptibilidades termodinámicas, determinar la ecuación de estado en la forma B igual a B de T y P. Es decir, si experimentalmente logramos medir kappa y beta en cierto intervalo, queremos determinar la ecuación de estado en ese intervalo en la forma B igual a T de T y P. Entonces comenzamos recordando cómo es que un cambio en la presión y la temperatura generan un cambio en el volumen. Recordamos que dV es igual a dV en dt, la presión constante por dt, más dV en dp, temperatura constante por dp. Pero nos acordamos de nuestras definiciones kappa y beta, y este primer término es simplemente d por beta, por la diferencial dt, más, perdón, menos v por kappa, por la diferencial dp. Donde aquí podemos agregar que de hecho beta es función de t y p, y kappa es función de t y p. ¿Ok? Ahora el lado izquierdo se puede integrar directamente, pero primero hay que pasar despejando. Eh, Dividimos por v, entonces obtenemos dv entre v
es igual a beta t p de t menos kappa t de t y p por dp. Ahora sí, podemos integrar y la parte izquierda se puede integrar directamente. Entonces vamos a utilizar límites de integración b0 a b, cambiamos el nombre de nuestras variables de integración a primadas y del otro lado esto nos va a dar la integral de t0 a t de beta de t', p', de t', simplemente cambiamos a primadas nuestras variables de integración, menos la integral de p0 a p, kappa sub t, de t', p', de p'. ¿De acuerdo? El lado izquierdo, como ya dijimos, es directo de integrar, solamente aparece la variable b', entonces esto simplemente nos da logaritmo de b sobre b0, es la integral del lado izquierdo, y del lado derecho vamos a tener lo mismo. Y aquí simplemente las constantes b0, t0 y p0 están relacionados con b0 es el volumen cuando las otras variables eran t0 y p0. ¿De acuerdo? Son unas constantes conocidas en nuestro sistema. Y entonces, pues, de hecho, de aquí, como no conocemos cómo es beta en general y kappa, simplemente decimos que las tenemos dadas, pues ya tenemos resuelto el problema, pero lo podemos dejar simplemente expresado así. Podemos despejar la b entonces y tenemos b igual a b de tp igual a b0. Bueno, si queremos hacerlo por pasos. De aquí elevamos con una exponencial, tanto el lado izquierdo como el lado derecho, y vamos a obtener b sobre b0 va a ser igual a exponencial de esto de acá. Y entonces el volumen, que va a ser igual, que va a ser una función de t y de p, nuestra ecuación de estado, que voy a denotar simplemente como b, es igual a b0 por esta exponencial justamente. Vamos a recorrer esto. A ver si cabe. Cabe. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación de estado B igual a B de T y P. Obviamente necesitamos conocer la forma explícita de beta como función de T' y P' en cierto intervalo y de kappa como función de T' y P' en ese intervalo mismo, ¿no? Para que podamos integrar y obtener la ecuación de estado que estábamos buscando. Podemos ver una segunda aplicación. Entonces, dados kappa y beta, obtener la ecuación de estado P igual a P de B y T. Entonces, pues de esta manera, P igual a P de B y T es equivalente a la de la aplicación 1, porque ya sabemos que la ecuación de estado de un sistema pues se puede escribir de tres maneras distintas. En este caso vamos a obtener esta, una expresión para esta. Entonces, recordamos, solución. Recordamos nuestra relación infinitesimal
infinitesimal para P. Entonces tenemos dP por cálculo 3 va a ser dP en dt a volumen constante por una diferencial de la temperatura más dP en dV a temperatura constante por dV. Pero nos acordamos que esta es justamente nuestra tercera susceptibilidad, entonces esto es igual a beta sobre kappa por dt y esta es 1 sobre b por capa por nuestra capa. Acuérdense que dv en dp t constante 1 sobre b, esta es capa. Entonces dp en dv, vamos a escribirlo acá. Tenemos dp en dt igual a beta sobre kappa y dp en dv a temperatura constante es igual a 1 sobre dv en dp a temperatura constante y esto es simplemente 1 sobre b por kappa. ¿De acuerdo? Entonces, dp es igual a beta sobre kappa t dt menos 1 sobre v kappa t dv. Y en principio podemos integrar esta ecuación diferencial, bueno, infinitesimal. Ponemos límites p0 a p y cambiamos la variable a una primada. Y esto va a ser la integral de t0 a t de beta sobre kappa t de t' menos la integral de v0 a v de dv' sobre v' kappa t. Ahora, si se conoce beta y kappa, se podría integrar esta ecuación y obtener P de B y T, ¿no? Si se conociera beta y kappa, se puede obtener P igual a P de B y T, pero solo en ciertos casos. Y esto es porque beta y kappa en general, ya que beta en general puede ser de función de t y p, si quieren t' y p', y kappa también de t' y p'. Entonces, si ustedes meten aquí, vamos a volver a copiar esta ecuación. Entonces, aquí vamos a tener beta de t' y p' sobre kappa de t' y p' por la diferencial de t, y lo mismo acá, ¿no? Vamos a tener kappa de t' y p'. Entonces, fíjense, tenemos aquí de este lado es una integral directa, esto simplemente nos daría
P menos P0, esto no hay ningún problema. Pero de este lado tenemos una integral de una función beta sobre kappa. En general depende de t', que es nuestra variable de integración, pero también puede depender de p'. Ahora, el problema es que p' es igual a p' de t' y b'. Entonces, tenemos beta, que es función de p', que a la vez es función de t' y b', de una manera que desconocemos. De hecho, eso es lo que queremos obtener. P igual a P de T y B, ¿no? Como desconocemos esto, vamos a ponerlo acá en... Entonces, como desconocemos esta relación, no vamos a saber cómo integrar, cómo realizar esta integral. Salvo en algunos casos en los que beta no dependa de P' y en los que kappa no dependa de P', sino que simplemente sean funciones de T' a lo más. Pueden ser constantes o pueden ser funciones de T' para que podamos hacer esta integral. Y lo mismo acá, si de alguna manera logramos que kappa solo sea función de V' o que sea una constante, entonces vamos a poder realizar esta integral. De otra manera, pues no vamos a lograr obtener esta ecuación P de T y V. ¿De acuerdo? Entonces, esta es nuestra segunda aplicación y vamos a ver unos ejemplos de estas aplicaciones que acabamos de ver. Entonces, en nuestro primer ejemplo, vamos a considerar un sistema hidrostático PVT de la siguiente manera. Entonces, vamos a considerar una masa de mercurio en ausencia de fuerzas gravitacional, eléctrica, magnética, etcétera. Entonces, este sistema puede ser descrito por tres variables: presión, variable y temperatura. Si alguna vez han visto el mercurio a temperatura ambiente, es como eh, un líquido plateado. Y justamente le damos condiciones iniciales de presión P0 igual a una atmósfera, que es 101.325 pascales, y temperatura T0 igual a 15 grados Celsius, que es igual a 278.15 Kelvin. Entonces, como les decía, el mercurio en estas condiciones es un fluido no un gas, y entonces podemos aplicar la maquinaria que ya obtuvimos en esta clase, ¿de acuerdo? Entonces, al ser un líquido, con estas condiciones, sus susceptibilidades beta y kappa van a ser, pues, básicamente constantes. Prácticamente constantes en el rango de temperaturas de 15 grados Celsius a 25 grados Celsius. Entonces, experimentalmente se pueden obtener beta y kappa en estos rangos de temperatura y se obtiene que ni beta ni kappa cambian, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué significa? Recuerden que esta es compresibilidad isotérmica. Entonces,
Pues si ustedes quieren cambiar, perdón, este es coeficiente de expansión térmico isobárica. Entonces, si ustedes cambian la temperatura, el volumen no cambia demasiado en el mercurio. Y lo mismo si ustedes obtienen la compresibilidad isotérmica, es decir, si cambian la presión, si le aumentan la presión del mercurio, el volumen tampoco va a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que en este intervalo, tanto beta como kappa se mantengan prácticamente constantes. Ok, y entonces eh, estos valores de los que les hablo, los valores de tablas experimentales, en estas condiciones indican que beta vale 1.81 por 10 a la menos 4 Kelvin a la menos 1. Recuerden que beta tiene unidades de 1 entre Kelvin. Y kappa vale 4.01 por 10 a la menos 11 pascales a la menos 1. Recuerden que kappa tiene unidades de presión a la menos 1. Entonces, con estos datos iniciales, si se calienta el material, el mercurio, 10 grados Celsius a presión constante, y aquí recuerden que a presión constante podemos utilizar la atmósfera y dejar el sistema a presión de atmósfera y la atmósfera mantiene su presión constante. Entonces, ¿cuál es la razón o ratio entre el volumen final y el inicial? Es decir, ¿cuánto vale B entre B0? ¿Ok? Entonces, solución. Entonces, bueno, antes, tenemos estas condiciones iniciales, P0, T0 en mercurio. En este rango de temperaturas, beta y kappa del mercurio se mantienen constantes. Queremos pasar de 15 grados Celsius a 25 grados Celsius a una presión constante de una atmósfera. La pregunta es, ¿cuánto va a valer el volumen final entre el volumen inicial cero? ¿De acuerdo? Aquí el volumen inicial no lo dimos, simplemente queremos conocer cuánto vale B entre B0, sea lo que sea el valor inicial de B. ¿Ok? Entonces utilizamos la ecuación que ya habíamos obtenido en general y teníamos de hecho B entre B0 igual a la exponencial de T0 a T de beta por dt' menos kappa, perdón, menos la integral de P0 a P de kappa por dp'. Pero beta es constante en el rango en el que estamos trabajando y kappa es constante en el rango en el que estamos trabajando. Entonces esto es la exponencial de beta por T0 a T de T' menos kappa por la integral de P0 a P de P'. ¿Ok? Y pues esta integral es muy sencilla. Esta es la exponencial de beta T menos T0 menos kappa P menos P0.
como estamos a presión constante, P menos P0 es cero, porque P es igual a P0 todo el tiempo. Y tenemos que la diferencia de temperatura, T menos T0, es de 10 grados Celsius, porque es la cantidad que calentamos, ¿no? Es la diferencia de temperaturas al calentar el sistema, que es 10 Kelvin. Entonces, V entre V0 va a ser igual a la exponencial de beta por T menos T0, y esto es la exponencial. Sustituimos los valores que teníamos. Beta valía 1.81 por 10 a la menos 4 Kelvin a la menos 1, y T menos T0 es 10 Kelvin. Y entonces aquí simplemente tenemos la exponencial de 1.81 por 10 a la menos 3. Ahora, no sé si sabían, pero la exponencial, el argumento que puede tomar es únicamente argumentos adimensionales. Entonces, sea lo que pongan dentro de una exponencial, debe ser sin dimensiones. Entonces, por supuesto, aquí beta tenía Kelvin a la menos 1, T es Kelvin a la 1, entonces se van a anular estos dos y nos va a quedar un número simplemente. Entonces, esto obviamente es porque pues, las funciones toman números, no toman unidades. Tanto la exponencial, el logaritmo, el seno, el coseno, siempre debe tener dentro cosas sin unidades. Entonces, sea lo que tengan dentro, siempre se deben cancelar. Pero bueno, terminando el paréntesis matemático, la exponencial de esto, si lo meten en una calculadora, van a obtener que b entre b0 va a ser simplemente 1.002. ¿Ok? Entonces, esto significa que el volumen final tras calentar el mercurio de 10 grados de 15 grados Celsius a 25 grados Celsius a una presión constante de una atmósfera, que ya dijimos que es 101.325 pascales. Entonces el volumen final aumentó 2 milésimas de fracción del volumen original. Entonces, este fue una aplicación, un ejemplo, un primer ejemplo, justamente de la primera aplicación que vimos. Y si se fijan, fue importante para esta integral, para que fuera sencilla, que beta fuera constante y kappa fuera constante. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, se puede resolver la integral y es muy, muy sencillo. Para nuestro segundo ejemplo, vamos a suponer que tenemos un gas ideal con variables P, B y T. Entonces vamos a utilizar, bueno, vamos a poner como primer ejercicio partir de la ecuación de estado del gas ideal y obtener las tres susceptibilidades
termodinámicas del gas ideal. Como segundo ejercicio, partir de las susceptibilidades obtenidas en I1 y obtener y determinar la ecuación de estado del gas ideal. Entonces, el primer ejercicio es simplemente si tenemos la ecuación de estado, pues es muy sencillo obtener las susceptibilidades. La segunda parte es justamente lo que les decía cuando obtuvimos las expresiones para las susceptibilidades, que si tenemos esas susceptibilidades, nos gustaría obtener la ecuación de estado, en este caso del gas ideal. ¿De acuerdo? Entonces, comenzamos con la solución de 1. Tenemos PV igual a NKT. Despejamos la V y tenemos V igual a NKT sobre P. Y ahora nos acordamos que el coeficiente de expansión térmico isobárico se definía como 1 sobre V por dV en dt a P constante. Y tenemos que dV en dt a P constante es NK sobre P. Entonces, beta va a ser 1 sobre V por NK sobre P. ¿De acuerdo? Y entonces podemos simplemente multiplicar por una P y dividir. Perdón, aquí nos acordamos que V es igual a NKT sobre P. Sustituimos y vamos a obtener P sobre NKT. Esto es 1 sobre V por lo que ya teníamos, NK sobre P. Y esto nos va a dar 1 sobre T simplemente. Se va a anular NK con NK, P se anula con P y nos queda 1 sobre T. Esto es la beta del gas ideal. Muy bien, esta expresión pues es relativamente fácil. Beta tiene unidades de 1 sobre T, por supuesto. Y en nuestro caso del gas ideal, pues no hay demasiada información aquí. Es decir, como en la ecuación de estado del gas ideal no aparece ninguna escala, no aparece ningún tamaño de una partícula, ni del sistema, etcétera, simplemente aparecen nuestras variables. Entonces en la beta no va a aparecer nada más que lo que se espera, que es, pues como la beta tiene unidades de 1 sobre t, para el gas ideal eso tiene que ser 1 sobre t justamente. En el gas ideal no hay demasiada información, entonces esto es lo más sencillo. Esta es la beta del gas ideal. Para la compresibilidad isotérmica, teníamos que kappa se definía como menos 1 sobre V dV en dP a temperatura constante. Y entonces teníamos V igual a esto. Entonces dV en dP a temperatura constante es menos nkt sobre P cuadrado. Entonces para el gas ideal tenemos que esto es igual a menos 1 sobre V por menos nkt sobre P.
Y recordamos que 1 sobre b es justamente, aquí los menos con el menos se va a anular. Y obtenemos p sobre nkt, esto es 1 sobre b, y nkt sobre p. Perdón, sobre p cuadrada. Esto es p cuadrada. Y entonces la capa del gas ideal es simplemente 1 sobre p. Y esto es lo mismo que decíamos para la beta, ¿no? El gas ideal no tiene mayor información y la capa tiene unidades de 1 entre presión, entonces no le queda de otra a la capa más que ser justamente 1 sobre p. Y entonces pasamos a la tercera susceptibilidad. Teníamos que era dP dt a volumen constante. Eso era igual a beta sobre capa, que en nuestro caso es P sobre T. Esta es la tercera susceptibilidad del gas ideal. Muy bien, entonces para resolver ahora el inciso 2, partimos de que beta es igual a 1 sobre T, kappa es igual a 1 sobre P, y vamos a llamarle gamma por practicidad. Gamma es P sobre T, nuestra tercera susceptibilidad. Y ahora queremos obtener la ecuación de estado. Entonces, de hecho, este procedimiento es el general para cualquier sistema. No importa si es gas ideal o si es cualquier otro sistema. Este procedimiento, dadas las susceptibilidades, para obtener la ecuación de estado, es el canónico, digamos. Entonces, partimos de la ecuación diferencial o infinitesimal que habíamos obtenido. Esto revisen un poquito arriba, esto ya lo habíamos obtenido. Entonces sustituimos, esto es 1 sobre t y esto es 1 sobre p, entonces sustituimos. dB sobre b va a ser dt sobre t menos dp sobre p. Podemos integrar de 0 a b de db' entre b', cambiamos el nombre de las variables de integración, de t0 a t dt' sobre t' menos la integral de p0 a p de p' sobre p'. Esta integral es muy sencilla, del lado izquierdo tenemos logaritmo de b sobre b0. Recuerden lo que les dije, el logaritmo toma nada más números sin unidades, y aquí por supuesto b sobre b0 no tiene unidades, volumen sobre volumen se cancela y nos da algo sin unidades. Y lo mismo para el lado derecho, ¿no? Vamos a obtener logaritmo de t sobre t0 menos logaritmo de p sobre p0. Pasamos del lado izquierdo las variables y del lado derecho las condiciones iniciales y tenemos logaritmo de b, bueno, vamos a hacerlo paso por paso si quieren. Logaritmo de b menos logaritmo de t más logaritmo de p va a ser igual a logaritmo de b0. Recuerden que si está dividiendo, esto es logaritmo de menos logaritmo de b0, y pasamos al otro lado, eso nos va a dar con signo positivo, menos logaritmo de t0 porque está dividiendo, y aquí está dividiendo pero tiene un signo menos, entonces esto se va a quedar como más logaritmo de p0. Y volvemos a utilizar la propiedad del logaritmo. Si está sumando se multiplica, si está restando se divide. Entonces tenemos logaritmo de b por p sobre t va a ser igual a logaritmo de b0 por p0 sobre t0. Si elevamos ambos lados con una exponencial, entonces vamos a tener simplemente bp sobre t igual a b0 p0 sobre t0.
Es decir, dadas ciertas condiciones iniciales, esto es constante porque son unas condiciones iniciales, entonces eso va a ser igual a b por p entre t. Es decir, Vp sobre t va a ser igual a cierta constante, que de hecho pues es justamente la ecuación del gas ideal. Em, Nosotros ya sabemos por otras razones que eso es n por kappa, ¿no? Perdón, por k, la constante de Boltzmann. Pero eso lo sabemos por otras razones y aquí no puede salir n, no podemos saber que esta constante es n por k porque en este análisis en ningún lugar sale la variable n de número de partículas, ¿no? Entonces simplemente la dejamos como v por p entre t es una constante. Esa es la ecuación de estado del gas ideal. Y aquí pues es importante notar que en cada integrando, acá de este lado, únicamente apareció la variable de integración. En la integral de b apareció b, en la integral de t apareció t, y en la integral de p apareció p. Entonces, esta integral se pudo realizar fácilmente, de hecho se pudo realizar así a secas, porque en cada integrando solo apareció la variable correspondiente. Si hubiera aparecido, por ejemplo, la variable p' aquí, por ejemplo, no se hubiera podido integrar directamente porque pues ya sabemos que p' es función de t y de b y entonces, pero no sabemos cómo es función de b y de t. Justo es lo que queremos obtener. Entonces, si aparece aquí p', no se puede integrar esto porque pues la variable p' es función de t' de una manera que desconocemos. ¿De acuerdo? Em, Y entonces este procedimiento es la manera general de obtener una ecuación de estado a partir de un conjunto de variables de susceptibilidades termodinámicas. Y cuando les demos les vamos a dar ejercicios con otras susceptibilidades y ustedes van a tener que obtener las ecuaciones de estado. Aquí por supuesto yo hice la más sencilla del gas ideal y a ustedes les va a tocar hacer unas más complicadas, pero no cambia este procedimiento. ¿De acuerdo? Y siempre les vamos a dar eh, las susceptibilidades tal que esto se pueda realizar, estas integrales se puedan realizar, tal que en cada integrando solo aparezca su variable correspondiente. Y con esto terminamos la clase 4.